Hola, ¿qué tal? Una vez más Asaf Miranda del Filtro Bíblico. Este episodio va a ser un poco más serio de lo normal. Quise hacer una pequeña pausa del mes de la mujer y lo que se tenía normalmente programado. Si has visto las noticias, a lo mejor ya sabes a qué me refiero. Estamos en medio de un conflicto armado con ataques que vienen desde Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Y pues, como siempre, esto genera un poco de duda y también un poco de, pues vamos a decirlo como es fanatismo entre ciertas corrientes de pensamiento, que siempre que algún conflicto armado estalla en Medio Oriente y tiene involucrado a Israel, hay muchas referencias sionistas y surgen bandos que aseguran que pues todo esto es parte de una profecía que se viene en un libro del que te voy a hablar ahorita, otros que se remonta a un castigo divino de parte de bueno, otro profeta desde el Antiguo Testamento, y también hay quienes dicen que bueno, pues Israel no es precisamente una blanca palomita, que dicho sea de paso, no lo es. Y pues al final del día la población civil es la que sigue en medio de este fuego cruzado y son los principales perdedores o pues los que están pagando los platos rotos en medio de esto. Entonces quisiera abordar el tema porque al final del día en dónde quedamos parados los que creemos en la Biblia y los que creemos que esa es la palabra de Dios. Entonces, para darte un poco de contexto, muchas personas de una corriente sionista utilizan el término Guerra Santa o Holy Wars. En orden cronológico, la primera vez que vemos este término lo vemos en el libro de Josué y es la palabra hebrea jerem o sherem, que quiere decir separación total o devoción por la destrucción. Y este es un término que vemos por primera vez en la Biblia, de nuevo en el libro de Josué, precisamente cuando derriban las murallas de Jericó. Esta es una pelea que si tú te sabes la historia, pues como tal no la pelearon, simplemente Dios les da una estrategia, marchan alrededor de la ciudad, suenan las trompetas y entonces los muros de la ciudad se caen. Y aquí lo que es importante recalcar es que en Josué 6:26, Josué mismo como líder ya de Israel en ese momento, que es quien sucede a Moisés, menciona que va a ser maldita la persona que reconstruye esta ciudad. Y esto es algo que justo vemos después en el libro de Primero de Reyes, 16:34. Dice que, o describe a la persona Giel de Betel, que construye o reconstruye la ciudad de Jericó y precisamente pierde a sus dos hijos, pierde a su hijo mayor al hacer los cimientos de la ciudad y cuando levanta las puertas de la ciudad se muere su segundo hijo. Entonces esto demuestra que pues cuando Dios hace este mandato de Jerem o Sherem, es borrar algo de manera permanente. Otro ejemplo muy claro que vemos acá es precisamente con los amalecitas, que pues básicamente tienen una relación un tanto conflictiva con Israel desde el Éxodo. Para los que no sepan, el Éxodo es esta época en la que Israel como país sale de Egipto y van hacia la tierra de Canaán. Sin embargo, se construyen un becerro de oro, le rinden culto, Dios se enoja y entonces dice, bueno, pues esta generación idólatra no va a entrar en la tierra prometida, entonces esto los obliga a vagar por el desierto por 40 años. Entonces, en medio de este bagaje, los amalecitas, que de hecho, pues también dicho sea de paso, eran primos lejanos de los israelitas, empiezan a atacar a la caravana, dice que la retaguardia débil simplemente eran los rezagados y la gente que pues no podía seguir el paso. Entonces los que se quedaban un poco atrás en la caravana, estos eran a los que asaltaban y saqueaban. Entonces esto hace que la ira de Dios se levante en contra de los amalecitas y ya más adelante, cuando el rey Saúl está en escena y Saúl ya es rey sobre Israel, le ordena que vaya y destruya a los amalecitas. Y le dice, pues vamos, no dejes piedra sobre piedra, no dejes ganado vivo y a todo mundo los pasas por filo. Sin embargo, Saúl, cuando sigue esta orden, pues no la sigue al pie de la letra, deja sobrevivir al ganado y también deja vivir al rey Agag. Pues, obviamente eso hace que Dios se enoje con Saúl y pues esto es lo que empieza a ser el declive del rey Saúl y que pues tú puedes ver precisamente en el primer libro de Samuel y también en otros relatos. Entonces pasa el tiempo y ya bajo el exilio o el dominio persa sobre los hebreos,
te encontrarás precisamente el libro de Esther, y aquí te vas a encontrar la historia de un general persa que se llama Man, que es Amalecita, y que precisamente hace un complot y planea atacar y hacer básicamente un genocidio en contra de los israelitas. De hecho, este es el primer momento en la historia en la que ellos sufren una persecución como tal, como pues precisamente el pintor austriaco del bigotito, ¿no? Que después también hace. Entonces, lo que sucede es que busca atacarlos y bueno, si tú lees todo el libro de Esther, la reina Esther o Hadassah junto con su tío Mardoqueo, ellos siguen el mandato de Dios y Esther se presenta delante del rey. En el libro de Esther se menciona que es el rey Asuero, pero registros históricos y evidencias arqueológicas coinciden en que Asuero es el rey Jerjes I de Persia. Entonces eso pues, es lo que también da autenticidad y credibilidad a ese libro. Y lo sitúan, o esta historia la sitúan entre el año 486 y 465 antes de Cristo. Entonces, long story short, justicia poética, después de que la reina Esther intercede, libra o detiene el ataque hacia los judíos, Amán va y busca el perdón para salvar su vida. Entonces, busca a la reina Esther estando ella sola. El rey Asuero o Jerjes I lo ve, él intuye que quiere hacer un ataque o un asalto en contra de ella, y entonces ahí mismo lo desviven. Entonces ahí termina, ¿no? Y pues bueno, también regresándonos un poquito a la historia de Saúl, bueno, cuando Saúl cae en el primer libro de Samuel, pues bueno, ahí te darás cuenta cómo es que él desaparece de este mundo. Y en el segundo libro de Samuel, precisamente un chico amalecita llega con las cosas del rey, con la corona y su espada, y se la entrega a David queriendo obtener favor de David, y le dice, bueno, pues es que yo fui el que acabó con él. O sea que pues obviamente fue una mentira por querer ganarse la simpatía de David, y pues bueno, fue todo lo contrario. David lo mandó a que lo ejecutaran por haber atentado en contra de Saúl, cosa que pues al final ni hizo, ¿no? Pero bueno, es importante por diferentes aspectos, porque bueno, Saúl no siguió la orden como tal, y después alguien de los que fueron descendientes de con los que no acabó, eh, fueron los que pues estuvieron básicamente como carroña con sus restos, y bueno, pues después lo que sucede con la reina Esther. Y lo importante de la reina Esther es que esto genera o da pie a una fiesta judía que se llama Purim, en el que precisamente se conmemora los hechos sucedidos en este libro. Entonces, ya que entendemos de dónde viene el término, también mucha gente se refiere al Holy Wars a través del libro de Apocalipsis, precisamente en el Armagedón. Déjame te digo que sin duda Apocalipsis es uno de los libros más temidos, pero también uno de los libros menos entendidos y más malinterpretados dentro de la Biblia. Y bueno, pues cada que está ahí un conflicto en Medio Oriente, la gente se va precisamente a decir, bueno, es que todo lo que está ocurriendo viene precisamente en el libro de Apocalipsis y es el principio del fin. Entonces, pues hay diferentes corrientes de pensamiento, pero pues vamos, al final del día esto nace mucho a partir de los movimientos un poco más sionistas entre el siglo XIX y el siglo XX, que fueron arraigándose después dentro de las iglesias cristianas. Entonces, lo que describe el libro de Apocalipsis es un conflicto entre el Cordero de Dios, que es Cristo, y el dragón, que es Satanás, y pues la bestia y el falso profeta. Entonces, esto abre un montón de debates y bueno, pues hay diferentes corrientes teológicas que dicen que esto, bueno, se describe precisamente en el libro de Apocalipsis que hay una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, y más adelante, si tú sigues leyendo, el ángel describe que estas cabezas y estos cuernos son reyes y montes, algunos reyes que ya gobernaron y otros que han de gobernar. Incluso por ahí en las traducciones dice que es preciso que gobiernen por una hora. Entonces, esto abre muchas interpretaciones, y de aquí pues hay diferentes corrientes, te repito. Entonces, vas a encontrar que muchas personas, te decía a partir del siglo XIX y después en el siglo XX,
mencionan que a partir de 1948, cuando fue la formación del Estado israelí, es cuando se activa esta profecía. Bueno, pues es como el primer sello o el principio del fin. Y después también esto lo ligan con precisamente lo descrito en el libro del profeta Ezequiel 38 y 39, que te invito por ahí a que lo leas después. Y también dentro de este pasaje en Apocalipsis se menciona el río Éufrates y se dice que el ángel vierte una copa sobre el río, este río Éufrates se seca, lo que hace que dé pie a los reyes que vienen de Oriente. Esto lo vas a encontrar todo en Apocalipsis 16. Entonces, cada que hay un conflicto que involucra un país que por el cual fluye o atraviesa el río Éufrates, pues se remontan precisamente a Apocalipsis 16. Y de ahí es de donde lo sacan. Entonces, cada que hay un conflicto precisamente en estas zonas como lo es Irak, Siria, Libia, etcétera, pues se hace mención de Apocalipsis 16 y pasó pues precisamente durante la guerra del Golfo Pérsico en los 90, después del 9/11 y la invasión de Afganistán en el 2001, la guerra contra Irak en 2003, la intervención de Libia del 2011, la intervención de Siria del 2014 y pues el más reciente conflicto que estamos viendo ahorita contra Irán. Entonces, esto es algo que mucho toma fuerza cada que sucede algo así. Sin embargo, la realidad es que son muchas interpretaciones para todo el libro de Apocalipsis en general. Hay quienes sostienen que todos estos son simbolismos que representan la lucha constante del bien contra el mal dentro de la raza humana y que, bueno, pues todo esto es algo que sucede dentro de nosotros como humanos. Hay otros que sostienen que todo lo descrito en Apocalipsis es la destrucción del templo de Salomón o el templo de Jerusalén, perdón, en el año 70 después de Cristo, y hay otros que mencionan o que mencionamos y creemos, eso ya es personal mío, estos son eventos que van a ocurrir en un futuro y bien como también dice la Biblia, pues nadie conoce ni el día ni la hora. Y bueno, pues si tú eres una de estas personas a las que le inculcaron miedo con este libro, déjame te digo que pues al final no tienes por qué tenerle miedo, porque todo lo que describe al final del libro se menciona que habrá un nuevo mundo, una nueva tierra, la nueva Jerusalén como tal, donde ya no habrá más muerte. Entonces es un lugar donde va a haber victoria y donde tú y yo vamos a estar en paz sin nada que tenerle miedo. Entonces, cada que ese libro te dé miedo o que alguien venga a quererte infundir miedo con este libro, acuérdate que al final no habrá muerte, hay victoria y hay paz para ti y para mí. Ahora te doy un poco mi punto de vista personal también. Desde mi muy particular punto de vista, te lo reitero, creo que todo esto es parte de dos menciones que se hacen precisamente en el Antiguo Testamento. Una hecha por el profeta Eliseo al rey Joás y también otra hecha precisamente de Dios a Moisés. Porque precisamente en el libro de Números, Números 33-55, lo puedes leer tú después, Dios le ordena a Moisés que cuando entren a la tierra prometida tienen que echar a quienes ya están ahí y tienen que echar a sus ídolos, porque si no, y tal cual lo dice, serán como aguijones en tus ojos y como espinas en tus costados. Como ya te mencioné ahorita con el ejemplo de los amalecitas y demás, pues no fue exactamente lo que hicieron. Y después tú puedes leer los libros de Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas, y hay demasiadas mezclas y adoptan costumbres de otros pueblos, lo cual hace que Dios se enoje contra Israel y también contra Judá. Entonces, pues bueno, ahí después lo puedes tú leer. Pero eso es una parte. La segunda parte es que hay una guerra entre Israel y Siria, y precisamente esto lo vas a encontrar en Segunda de Reyes 13, y de los versos 14 al 19 te vas a encontrar al rey que se llama Joás. Joás está de nuevo en guerra contra Siria y va y busca a Eliseo, pues en medio de un momento de desesperación, y hasta le dice, Padre mío. Entonces busca el consejo del profeta de Dios para poder derrotar a los sirios. Entonces Eliseo lo que hace es que le dice, bueno, toma una flecha y abre la ventana que da hacia el oriente. El rey Joás lo hace, prepara pues el arco y la flecha para lanzarla. El profeta se pone junto con él sosteniendo el arco y le dispara la flecha o lanza la flecha. Y entonces le dice, bueno, esa es la victoria de ahorita, o sea, eso es lo que te garantiza, o este acto simbólico simboliza la victoria que Jehová te va a dar sobre los sirios en este momento. Y después le dice, toma el resto de las flechas y golpea el suelo.
Entonces él golpea únicamente 3 veces. La Biblia describe que Eliseo se enoja y le dice, bueno, pues, ¿por qué solo golpeaste 3 veces en lugar de 5 o 6 para haberlos destruido? Entonces, esto es, Dios te va a salvar del rey Afec de Siria, que es con quien estaba en conflicto en ese momento. Y por no haber golpeado 5 o 6 veces, no destruyó a Siria permanentemente, tal cual lo dice. Si hubieras golpeado 5 o 6 veces, hubieras vencido a Siria permanentemente. Y después de esto, pues Eliseo fallece. Esto pues también deriva que después haya demasiados conflictos en la zona. Entonces, a lo mejor si la fe y el actuar de Joás hubiera sido diferente en ese momento, a lo mejor la historia también sería diferente hoy en día. Quién sabe. Pues ese de nuevo es mi muy particular punto de vista. Pues al final del día son esas espinas o esos astillas en los costados y que en su momento pues la falta de creencia o el no actuar en cuanto a la palabra de Dios, pues bueno, tuvo consecuencias que pues, siguen repercutiendo hoy en día. Y bueno, ¿cuál es la realidad del Medio Oriente? Es que esta es una zona rica en recursos naturales, principalmente en gas y en petróleo. Y además tiene una posición geográfica muy favorecida, estratégicamente también es muy envidiada, porque básicamente el Medio Oriente es el punto de conexión entre Asia, Europa y África. Entonces, de hecho, hoy en día, y hablando de números reales, se dice que el gigante asiático, o sea, China, importa 690,000 barriles de petróleo crudo diarios de Arabia Saudita. Y también otra tanta cantidad proviene de Irán. Entonces, pues vamos a decirlo como es. Estados Unidos está trayendo libertad y democracia, como lo quisieron hacer en su momento en Irak, en Afganistán, en Libia y en Siria. Entonces, pues bueno, no es que yo sea muy partidario de los Estados Unidos, pero pues este es el único país donde existe Chick-fil-A. Bueno, si alguien de Chick-fil-A está viendo esto, pues patrocínenos. Y si no, pues abran uno. Si ya abrió Popeyes aquí, abran un Chick-fil-A en Monterrey. Entonces, bueno, dicho sea de paso, Irán tampoco es una blanca palomita, ya que a través de lo que se denomina como el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, han estado financiando a Hezbollah por montos de 700 millones de dólares en 2018 y de hecho en los primeros 10 meses del 2025 se les comprobaron que les financiaron 1,000 millones de dólares o el equivalente a 1,000 millones de dólares, lo que se cree que contribuye a los ataques que vemos hoy en día en represalia pues por los ataques desde Israel y desde Estados Unidos. Y tú puedes ver las noticias y saber a qué ataques me estoy refiriendo al momento en el que estoy grabando este podcast. Entonces, para los que no sepan, Hezbollah es un grupo paramilitar islámico de origen chií que fue fundado en Líbano en 1982 y actualmente tiene presencia en 40 países y ha orquestado ataques antisemitas desde Líbano, Reino Unido, Argentina y Paraguay, siendo que de hecho atacaron precisamente las embajadas de Israel en estos últimos 3 países, o sea, pues UK, Argentina y Paraguay. Y además, pues de manera interna, también el Estado iraní está siendo acusado por ataques o represión a su propia población civil, negando derechos a minorías y también a mujeres. Y de hecho hubo una protesta que se llamó Mujer, Vida, Libertad en el año 2022, en el cual se registraron actos violentos, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas y el uso de fuerza desproporcionada contra los manifestantes. Y bueno, pues al final del día ninguna recomendación de la ONU o de cualquier órgano internacional fue escuchada y también pues fueron pues víctimas muchas personas civiles. Entonces, esto es algo que es una realidad en Siria desde pues hace 3 años, 4 años. Y bueno, pues esto es algo que ha generado que otros países árabes que están un poco más abiertos al desarrollo y el progreso les den la espalda, como lo han sido Emiratos Árabes, que incluso al momento de estar grabando este podcast también han solicitado a Estados Unidos no detener los ataques en contra de Irán, porque pues precisamente saben el poder militar que tienen en cuanto a fuerza aérea y misiles balísticos.
que de hecho se dice pueden alcanzar objetivos dentro de la Unión Europea. Y pues bueno, les han pedido pues acabar con ellos, ¿no? Y pues en represalia pues han atacado ciertos puntos civiles dentro de Emiratos Árabes y por ahí también atacaron Qatar y otros lugares. Y bueno, las noticias siguen llegando, ¿no? Entonces, de nuevo, al momento que estoy grabando este podcast es lo que se sabe, es lo que se ha dicho o es lo que se ha visto. Y vamos, al final del día ninguno de los bandos está bien. Si te doy también mi punto de opinión personal, todo este conflicto está impulsado por luchas preexistentes entre Israel y Hezbollah y que pues aquí le vamos a sumar a la ecuación el deseo de Estados Unidos de controlar la zona, tráfico marítimo y pues los recursos naturales que están ahí. Pues en una de esas, ¿por qué no? Pues también ser ellos los que pongan y regulen todos los precios, a quién se le vende, a quién no, y pues obviamente darle más poder al actual presidente. Y como te decía al principio, al final los que más salen afectados, los que pagan los platos rotos y los que están perdiendo actualmente es la población civil, aquellos que no tienen absolutamente nada que ver con todo este conflicto, no conocen a las personas que están peleando, no son partidarios ni de uno ni de otro, no tienen siquiera voz y voto en medio de todo este conflicto y aún así lo están perdiendo todo, incluidas sus vidas. Y bueno, si algo podemos hacer desde aquí, desde México, hagámoslo. Si tú me estás viendo en alguna otra parte del mundo, si tú tienes la manera de apoyar a través de alguna organización no gubernamental, te invito a que lo hagas. Para los que están aquí en México, podemos contactar precisamente si desean apoyar al Comité Internacional de la Cruz Roja. Desde México, una vez más, podemos contactarlos vía WhatsApp al 55 80 12 90 55 o a través del sitio web icrc.org diagonal ES diagonal México. Y ahí puedes ver las diferentes formas en las que podemos nosotros ayudar, incluso también si tienes algún familiar que a lo mejor está en medio de esta zona de combate y con la que no tienes contacto, perdiste contacto y no sabes qué es de este familiar, también ellos te pueden ayudar a encontrarlo. Y bueno, pues si podemos ayudar con víveres, con voluntariado o a lo mejor con algún recurso económico, desde el fondo de mi corazón te pido, si tienes la posibilidad de hacerlo, hazlo. Que al final del día, pues es gente que no tiene nada que ver. Entonces, apoyemos con lo que podamos y si no está en tus posibilidades ninguna de estas, podemos recurrir a la herramienta más fuerte y más poderosa que tenemos, que es el pedir a Dios por toda esta gente inocente que está sufriendo en medio de este conflicto. Entonces, eso es todo lo que tengo para compartirte esta semana. Pues me gustaría ser a lo mejor un poco más optimista y darte mejores noticias, pero pues de momento es lo que hay. Sin embargo, recordemos, Dios sigue estando en control y en su momento veremos una respuesta. Y te repito, como te dije ahorita al final de Apocalipsis, y aunque no estemos ahorita viviendo estos tiempos de Apocalipsis, el final es que no habrá más muerte, habrá paz y habrá victoria. Entonces, pues no me gustaría irme sin antes recordarte como cada semana que yo no soy Dios, yo no lo sé todo, yo no tengo todas las respuestas, pero sí soy alguien que busca aquel que es la fuente de toda sabiduría. Gracias y nos vemos la siguiente semana.